Bendiciones a todos, Ever Aguilar los saluda. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre cuál es el propósito de tu vida, cuál es el propósito que tiene Dios con tu vida. Eh, para ello vamos a tomar un párrafo de texto bíblico en la cual vamos a lecturar en Salmo 108, 1 al 3. Dice: Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. ¿Tiene propósito la vida? Todos se hacen esta pregunta. Millones de personas buscan la respuesta. La respuesta no se trata de solamente sobrevivir. Necesitamos saber por qué nuestro Creador nos hizo y qué es lo que espera de nosotros. Como cristianos podemos saber de dónde venimos, por qué estamos aquí y a dónde vamos. El propósito principal del hombre es glorificar a Dios y gozarse en Él para siempre. Dios creó al hombre a su imagen, con un deseo de tener comunión con Dios. El propósito de la humanidad es amar, glorificar y tener comunión con Dios. El propósito individual del creyente es amar a Dios, ser como Él, hacer su obra y glorificarlo. No solo necesitamos un propósito en la vida, sino que necesitamos ser fieles en nuestra resolución de cumplir con ese propósito de Dios. El salmista David dijo en Salmo 57:7: Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré. Daniel, rodeado de bienestar real y de costumbres paganas, propuso en su corazón no contaminarse. Dios honró ese propósito y lo usó poderosamente a Daniel. Los tiempos eran malos en los días de Habacuc. Él describe la total pérdida de las manadas y del fruto de los campos. Pero dijo: Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en él, Dios de mi salvación. Podemos encontrar ese mensaje o ese texto bíblico en Habacuc 3, 17 y 18. Dice: Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco, y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Primera de Corintios 15:58 nos dice que debemos seguir firmes en la obra de Dios. Según el texto bíblico, o la palabra de Dios nos dice: Satanás, o digo, por lo tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Satanás, el enemigo de nuestra alma, hará todo lo que está en su poder para apartarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Se nos dice: resistid firmes en la fe. En 1 de Pedro 5, 8 y 9 nos dice: sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La gente con frecuencia se aparta de Dios debido a las circunstancias.
Las circunstancias no son importantes. Lo importante es cómo reaccionamos a esas circunstancias, como lo describe este pequeño poema que dice: un barco sale hacia el este y otro hacia el oeste. Uno solo es el viento que sopla. Es la vela y no el ventarrón lo que determina el rumbo que lleva, ya que solo al hacer la voluntad de Dios entramos al cielo. Según Mateo capítulo 7 versículo 21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Propongámonos, por la gracia de Dios, encontrar el propósito que Dios tiene para nuestra vida y cumplamos con ese propósito. En este día podemos preguntarnos si cuál o qué estamos haciendo con nuestra vida. Estamos siendo como el velero, que Dios maneje nuestra vida, que Dios mismo encamine por la senda correcta nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestro ser? Lo único que podemos decir es que necesitamos cada día de la guía, de la corrección de Dios. Cierta vez había un cristiano que estaba predicando en la época de los terrorismos que había aquí, y este hombre pregonaba en contra de las políticas de estos terroristas. Y los terroristas se habían propuesto matar a esta persona. Y cierta vez estaba viniendo de haber ido a un lugar para pregonar la palabra de Dios. Estaba regresando y cuando se da cuenta, él bajaba y los terroristas subían y se encuentran en cierto lugar, es decir, de una cierta distancia, ve a este grupo de terroristas. Este cristiano, como ser humano, lo que hace es asustarse. Como estaba bajando, dijo: no, aquí pueden matarme. Y se da la vuelta y empieza a correr hacia arriba. Y los terroristas se dan cuenta que el hombre está ahí y empiezan a correr detrás de él. Llega a la punta del cerro, a la cima del cerro, cansado. Lo único que le quedaba a este cristiano era de este cerro a este cerro. Todo esto era caída. En ese momento le dijo a Dios: Señor, entrego mi vida a ti. Cuando los terroristas llegaron, lo amarraron y se estaban poniendo de acuerdo para matarlo ya. Y en eso el hombre, lo que hace el cristiano, lo que hace es reaccionar y se lanza hacia el abismo. Cuando se lanza, como habían dos cerros, él se lanza hacia el abismo. Lo que ocurre en ese instante es un milagro. Él había puesto su vida en las manos de Dios. En vez de caer, el hombre empezó a elevarse. Como la película de Superman. Cuando se da cuenta, el hombre estaba al otro lado, en el otro cerro, en la otra cima. Cuando pones las cosas en las manos de Dios, Dios es quien toma el control. Dios es quien te va a ayudar a hacer las cosas. Te va a encaminar en tus momentos de dificultad, en tus momentos de necesidad. Él va a estar ahí diciéndote: clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si no conoces al Señor Jesucristo o no has escuchado hablar de Él, te comento que Él te ama. Ha tenido toda la paciencia de más de 2000 años esperando por ti.
Si no conoces al Señor y quieres recibirle en este momento, te invito a recibirlo. En el nombre de Jesús, recibe como tu Señor y Salvador. Vamos a hacer una oración. Haz como este cristiano que entregó su vida en ese momento, pero ocurrió un milagro. No dependía de las personas para morir, sino de Dios. Vamos a hacer una oración y recibe, exprésalo como con tus palabras, pidiéndole perdón a Dios y recibiéndole en tu corazón al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, te agradezco por permitirme primero compartir tu palabra, Señor. Y segundo, Padre Celestial, a mis hermanos, amigos, a todas las personas que puedan estar escuchando este mensaje y en este momento recibiendo tu palabra, Señor. Padre Celestial, o reconciliándose o recibiéndote a ti, Señor, recibe en el nombre de Jesús. Repita esta palabra conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido perdón y reconozco que soy un pecador y te recibo como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida, gobierna mi ser, gobierna mi casa, gobierna mi familia. Te recibo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Si hiciste esta oración, donde te encuentres, por favor, no dude en congregar, visitar una iglesia cristiana donde se pregone la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y les mando un abrazo a la distancia. Bendiciones para todos. Amén. Amén.